Bueno, antes que nada quiero agradecer a todas las personas aquí presentes en nombre de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía con nuestro presidente, el doctor Luis Barba, y el presidente del capítulo de columna, el doctor Alpizar. Tenemos el gran honor de seguir con la Universidad Planck y tenemos la oportunidad de hablar acerca de los temas de destrucción de la columna vertebral. El día de hoy voy a participar yo como moderador y los panelistas son el doctor Armando Alpizar de México, el doctor Juan Jara de Paraguay y el doctor Luis Duchenne de Bolivia. El doctor Borba está aquí con nosotros. No sé si el doctor Borba quiere dar algunas palabras antes de empezar. Estás en mute, Borba. No solamente para felicitar a todos y agradecer en nombre de la Planck el esfuerzo que estamos haciendo para tener estos webinares. Creo que todos se quedan grabados en el site de la Planck y la participación tiene sido grande precisamente en el site. Muchísimas gracias y estoy seguro que va a ser un webinar muy bueno. Gracias a ustedes. Y sin dejar mencionar, tenemos también aquí por parte de la directiva, la doctora Erika Reyes de República Dominicana, que va a estar aquí con nosotros compartiendo. Sin dejar de esperar, quiero pasar al doctor Armando Alpizar, presidente del capítulo de columna, neurocirujano, viejo amigo de México. Doctor Alpizar nos hace el honor de poner su presentación. Les recuerdo a todos, por favor, poner su video en stop y poner su micrófono en mute. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer a la Universidad Planck por la oportunidad de exponer estos temas de cirugía de columna vertebral y hablar acerca de lo que estamos haciendo en la práctica diaria y de lo que es utilidad para el cirujano de columna. Yo soy de la Ciudad de México. Estoy en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde elaboramos un grupo de médicos, el doctor Alejandro Reyes Sánchez, el doctor Luis Miguel Rosales Olivares, el doctor Barón Zárate Calfópulos y la doctora Carla García Ramos, y recientemente se está agregando el doctor Omar García. Bueno, voy a hablar y vamos a empezar con el tema de destrucción vertebral, que es realmente un tema que es sumamente desafiante en la práctica del cirujano de columna, ya que cuando no se hace un tratamiento adecuado y sobre todo un diagnóstico oportuno, podemos tener secuelas en muchas ocasiones irreversibles en los pacientes. Bueno, como todos sabemos, el término síndrome proviene del griego que significa mismo lugar, que es un lugar donde confluyen varios caminos, formado por el prefijo sin, que significa con unión, simultaneidad, y dromos, que significa lugar donde se hacen carreras. En medicina siempre nos enseñaron que es el conjunto de signos y síntomas que tienen un fondo fisiopatológico común, secundario a diferentes patologías o enfermedades. Entonces, en términos generales, es una estrategia diagnóstica, y esto con el objetivo de discernir la etiología de una enfermedad compleja y agilizar su tratamiento para limitar complicaciones y secuelas al enfermo. Cuando nos enfrentamos a la destrucción vertebral, todos sabemos que nos enfrentamos a una patología compleja, difícil a veces de diagnosticar, y muchas veces si no hacemos un diagnóstico adecuado, el tratamiento tampoco va a ser el adecuado ni mucho menos oportuno. En la columna, como todos sabemos, existen diferentes patologías que alteran la función de la columna, que son tres básicamente. Una es la protección del sistema nervioso, la otra es la movilidad, y la otra es la de carga axial en el cuerpo. Cuando se destruye la columna vertebral, tenemos la pérdida de estas funciones, y que puede comprometer las estructuras neurológicas y puede dar algún déficit neurológico, en muchas ocasiones permanentes. Existen diferentes síntomas que se presentan cuando esta capacidad de carga, movilidad y protección se altera, y es básicamente, en cuanto a la presentación clínica, es dolor, debilidad, disestesias, parestesias e incapacidad funcional. Y se asocia también a diferentes signos ya cuando hacemos la exploración de higiene del paciente. Observamos que existe una alteración en la estructura y ultraestructura,
que muchas veces se puede corroborar desde el punto de vista clínico con aumento de volumen, deformidad y a la exploración. Cuando hay un estado avanzado de destrucción vertebral, podemos tener un déficit neurológico. Y todos estos síntomas y signos tienen una característica, tienen un fondo fisiopatológico común. Este fondo es la alteración de la estructura y ultraestructura del hueso de la columna vertebral en uno o más segmentos, que haga que se pierda su capacidad de protección y de carga y cause todos los síntomas y signos que acabo de mencionar. Y todos estos signos y síntomas, junto con el fondo fisiopatológico común, tienen una característica común y que es lo que hace que se forme un síndrome, que es la etiología múltiple. Es decir, esta destrucción puede ser causada por tumores, tanto primarios como secundarios, infecciones, enfermedades metabólicas. Y así es como describimos el síndrome de destrucción vertebral. Nosotros desde antes del 2008, aproximadamente 1996, 97 y quizá antes, empezamos a recibir en el Instituto Nacional de Radiación de la Ciudad de México una serie de pacientes que tenían esas características. Es decir, tenían una alteración de destrucción vertebral, sin embargo, también tenían una característica muy similar que se ha observado en algunas otras partes, otros institutos, que el diagnóstico era muy difícil de hacer y en unas ocasiones pensaban que era un tumor, pero resultaba que no era tumor o era un problema metabólico y tampoco problema metabólico, o que era un problema de una infección y a veces era muy difícil aislar el microbio. Al hacer este protocolo de estudio, a veces sin un diagnóstico específico y sin abordar el caso como una enfermedad compleja o un síndrome, se perdía tiempo y a veces teníamos pacientes que tenían algún tipo de lesión medular porque se había diferido el diagnóstico por lo complejo que ya había comentado. Entonces ya cuando se hacía el diagnóstico y el tratamiento oportuno, muchas veces de patologías benignas, el paciente quedaba con una secuela neurológica. Fue así como en el 2008 publicamos un artículo en donde evaluamos un grupo de pacientes que tenían estas características y al discernir bajo la temática que les comenté y la complejidad del tema, nos enfrentamos a que estábamos enfrente de un síndrome, es decir, una alteración estructural que causaba todo lo que ya había comentado, que tenía un fondo fisiopatológico común y que tenía una etiología diversa. En este grupo de pacientes 105, en este grupo inicial, eran causados, como ya en la literatura se ha reportado, por procesos infecciosos, tumores, metástasis y alteraciones metabólicas. Así fue como en este estudio sistematizamos el estudio bajo este concepto, bajo estos criterios de 105 pacientes. Esto con el objeto de sistematizar el estudio, evitar la sospecha diagnóstica y sobre todo estandarizar el manejo. Esto con el objeto de evitar altos costos, es decir, utilizar los estudios que nos daban algún tipo de auxilio en el diagnóstico, sin sobrepasarnos en una gran cantidad de batería de estudios, y esto con el objeto principal, por supuesto, de agilizar el manejo para hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado por lo tanto. Fue así como de una serie de estudios que se utilizaban en las diferentes etiologías que ya comenté. Hicimos una lista inicial de 27, en donde le hacíamos a todos los pacientes que llegaban con destrucción vertebral, independientemente de la etiología, pues que llegaba el protocolo de estudio, cada uno de estos estudios. Y lo que encontramos fue lo siguiente. En este grupo de 105 pacientes, una de las primeras causas, como sucede en muchos países de América Latina, la principal causa de enfermedad de hipótesis es la infección por tuberculosis, seguida de tumores primarios, mieloma múltiple, infección y algunas otras alteraciones metabólicas o inclusive inflamatorias. En cuanto a la presentación en grupos etarios, diferenciando el sexo masculino y femenino, vimos que algunas patologías eran mucho más frecuentes en hombres y otras en mujeres. Aquí, por ejemplo, vemos en femenino que es más frecuente el mieloma múltiple y en pacientes masculinos las metástasis, es decir, los tumores secundarios. Y todos rondan en la máxima presentación aproximadamente en la sexta década de la vida. Aquí vemos ya una distribución etaria y vemos cómo todos se presentan en los 50, 60 años, independientemente de la edad. Aquí vemos otra de las gráficas en cuanto a la distribución y la gran cantidad de etiologías. Una vez que tuvimos ya sistematizado estos 105 pacientes con los diferentes estudios de laboratorio y gabinete que habíamos comentado al principio, hicimos una evaluación de cada uno de ellos, dependiendo del diagnóstico, de su sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, así como su exactitud en el diagnóstico. Y esto con el objeto de discernir cuáles eran los estudios que nos aportaban más datos para llegar al diagnóstico.
Los estudios básicos de los más importantes fue la resonancia magnética, la gamografía, la tomografía axial computarizada, el laboratorio y algunos otros que ya habíamos comentado en la lista inicial. Todo esto de evaluación de sensibilidad, especificidad, valor predictivo, positivo y negativo, se hizo por cada uno de los diagnósticos. En este caso vemos el ejemplo del mieloma múltiple en los estudios que ya había comentado. Una vez que hicimos la evaluación de la sensibilidad, especificidad, valor predictivo, positivo o negativo, evaluamos y tomamos los estudios que tenían mayor utilidad en el diagnóstico para tratar de reducir estos estudios y dejarlos en un número menor. Así fue como en un segundo estudio en el 2012 hicimos una nueva sistematización, pero reduciendo los estudios que había presentado en un inicio, que eran 27, hasta hacerlos en una pequeña lista de 11 que incluyeran la biopsia, que eran los que más nos aportaban para hacer el diagnóstico. En este grupo evaluamos la especificidad y sensibilidad en estos 11 estudios para reducir aún más los costos y acelerar sobre todo, que era lo más importante, el diagnóstico. Aquí vemos la nueva hoja de protocolización de algunos de los estudios y en este caso ya hicimos un estudio prospectivo transversal con 20 pacientes en la consulta externa del Instituto Nacional de Rehabilitación. Todos fueron hospedados en hospitalización y sometidos al protocolo. En todos ellos se hizo el llenado de la hoja. Para el laboratorio se usaron para su evaluación cifras normales, para los de gabinete como positivos o negativos de acuerdo a la interpretación, y se hizo una estadística descriptiva. En cuanto a cuantitativos, se usó la media y desviación estándar, y cualitativos se usaron porcentajes. Aquí vemos la distribución de este nuevo grupo de pacientes y se ve que siempre la mayor parte de los casos se presentaba alrededor de los 60 años y los niveles afectados fueron en primer lugar lumbar, después torácico, después cervical y después el resto como en el primer gran grupo. También la enfermedad de POD fue de las primeras, seguida de otros diagnósticos que anotamos en esta segunda publicación. De tal forma que en esta publicación fueron 10 hombres y 10 mujeres, los 45% fueron mayores de 60 años, con una mayor afectación, y la enfermedad de POD fue la en primer lugar. Y con este estudio observamos que aún reduciendo el número de estudios teníamos una certeza diagnóstica muy parecida, y esto con objeto de agilizar el diagnóstico y no sospechar en un diagnóstico específico, sino hacer la batería de estudios, hacer la biopsia y tener máximo quizá una semana el diagnóstico y ya proponer el tratamiento definitivo independientemente de etiología, ya sea una enfermedad de POD, sea una osteomielitis, un tumor secundario como metástasis, tumor primario, inclusive una enfermedad metabólica. Posteriormente a esta publicación empezaron a aparecer otras publicaciones de otros institutos que replicaron nuestro estudio y empezaron a estudiar este tipo de pacientes bajo el mismo criterio de diagnóstico, es decir, del síndrome de destrucción vertebral. Ya se escribió un libro en España acerca del diagnóstico y tratamiento del síndrome de destrucción vertebral, y se ha empezado a usar en algunos otros estudios y en algunos otros artículos como en Orthotips, en la AO y en otras revistas como el Journal of Spine. Y recientemente hicimos un esfuerzo para hacer ya en nuestra ansiada revista Latin Neurosurgery, pues un número considerable de revistas que nos trataran y abordaran el tema de destrucción vertebral, específicamente en infecciones que son muy frecuentes en Latinoamérica. ¿En dónde vamos en la actualidad? En la actualidad, en un corte del 2018, tenemos hasta ese momento un total de 764 pacientes, 356 mujeres, 408 hombres, con estas características en donde el promedio nuevamente gira alrededor de los 50, 60 años, como en los primeros grupos que estudiamos. Y también una de las características importantes es de que en primer lugar es la infección, después la neoplasia y el 20% osteoporosis y otras etiologías con menor proporción. Aquí vemos la característica de los tumores. En cuanto a los tumores primarios, malignos y los benignos, la mayor parte son metástasis, como en la mayor parte de los casos. Y en cuanto a la infección, aquí vemos que en los últimos años, a pesar de que empezamos con una gran cantidad de pacientes con una destrucción por el Mycobacterium, en la actualidad se ha ido migrando, ya se ha equiparado, inclusive en algunas series ya ha sido un poco mayor la infección por bacterias de otro tipo. Aquí vemos los segmentos afectados, como en primer lugar la región lumbar, la torácica y después la sacra. Aquí vemos la cantidad de segmentos afectados por paciente. Vemos que la mayor parte de los casos es un solo nivel. Sin embargo, hemos encontrado prácticamente 6 y más niveles, aunque es el menor número de los casos.
Entonces, una de las conclusiones que tenemos es que al llevar a cabo la sistematización del síndrome de destrucción vertebral como el concepto de criterio diagnóstico de síndrome, agilizamos el manejo, optimizamos recursos y damos un tratamiento adecuado en el paciente con el objeto de limitar el daño o un déficit neurológico que en muchas ocasiones, a pesar de que es una etiología benigna, lo tenemos con algún tipo de secuela neurológica. Muchas gracias. Nos va a tomar medio minuto para invitarlos a nuestro próximo curso taller el 7 y 8 de julio del 2023, la próxima semana, del tercer curso taller académico latinoamericano, controversias en cirugía de columna vertebral, que va a llevar a cabo el capítulo de columna junto con la Federación Latinoamericana de Neurocirugía y la Sociedad Paraguaya de Neurocirugía. Están todos cordialmente invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Bueno, ahora tenemos el honor de oír la presentación del doctor Juan Juara de Paraguay, de Asunción, con el tema Estrategias en la reconstrucción espinal anterior en espondilodicitis y osteomielitis vertebral. Adelante, Juan. Estás en mute, Juan. Sí, muchas gracias, doctor Valerio, y al comité organizador, al doctor Pisa, por la invitación. Entonces, nosotros quizás yo le di un enfoque más para hablar sobre la estrategia, cómo reconstruimos y una experiencia que tenemos con el equipo. Este es nuestro equipo de trabajo el día a día, del cual estoy muy agradecido. Bueno, las indicaciones generales para la reconstrucción anterior son las mismas para diferentes tipos de patologías traumáticas, infecciosas, tumorales, en donde el concepto principal sería descompresión neural, realineación y soporte anterior, estabilización de la columna y o cuando necesitamos darle un soporte de 360 grados. También le agregamos la cirugía de revisión. Mucha cirugía de revisión lo hacemos por la vía anterior. Entonces, las indicaciones específicas en caso de las infecciones y hablando de la tuberculosis espinal, cuando existe un déficit neurológico, generalmente suele ser severo en la presentación porque presentan varios meses de evolución, o cuando hay un nuevo indicio, un deterioro, o que no mejoran durante la quimioterapia, durante el tratamiento antibiótico. Cuando hay una afección espinal severa, hay una enfermedad panvertebral, dolor por inestabilidad, o aquellos que no mejoran luego de 6 meses de tratamiento, o signo de riesgo en inestabilidad espinal, una enfermedad o deformidad cifótica precoz, que suele ser menos de 30 grados de cifosis, o tardío, que solemos ver más con déficit neurológico. Este es un caso de más de 10 años. Quiero presentar cómo resolvimos en aquel tiempo. Con 3 meses de evolución llegó la paciente con una parestesia nada más de miembro inferior, que luego en la internación misma presentó paraparesia y con estos exámenes que revelaban la fractura de 8 de 9 con compresión de canal evidente. Los principios de tratamiento, por los puntos claves: erradicar la infección, antibiótico-terapia, fijación de segmento afectado, preservar la estructura y debridamiento de compresión cuando hay un déficit neurológico o absceso epidural en la tuberculosis. ¿Qué vías de abordaje tenemos en mente o tenemos en el servicio? En este caso usamos una toracotomía clásica. La toracotomía clásica, ampliamente utilizada para todas las patologías, siempre requiere una intubación selectiva, resección de 2 costillas, tubo de drenaje pleural en el postoperatorio, aumento de índice de complicación, y eso vamos a ir viendo. Este paciente se resolvió de esa forma. El primer tiempo, un abordaje anterior, una debridación, siempre debe ser una debridación amplia y liberación de las estructuras nerviosas, y una estabilización posterior se le agregó en un segundo tiempo. Pero fíjense, este caso, un caso de una espondilodicitis más alta, hablamos de 5 de 6. Esta es la resonancia preoperatoria, en donde vemos esa compresión medular, o por lo menos esa ocupación epidural medular anterior. Y que tenemos en aquel tiempo, empezamos a realizar la costotraversectomía posterolateral para estos tipos de lesiones,
y vemos que hay modificaciones de la técnica, y vemos, este no es uno de los mejores casos, por eso traje también a mostrar. Fíjense que el pedículo de ese lado izquierdo está resecado, y se hizo una osteotomía transpedicular y liberación y colocación de la jaula. Quizás vemos muchos errores en esta técnica, pero ese paciente debutó con una paraplegia aguda, el paciente estaba sin déficit, pero con una sensibilidad conservada. Entonces le hicimos una resonancia magnética, vimos esta afectación medular, esta hiperseñal medular, en donde atribuimos a la manipulación y a la proximidad por la falta de liberación. Este paciente tuvo un cultivo negativo para gérmenes comunes, pero se aisló una familia de micobacterias y fue a la casa sin algún tratamiento antituberculoso. Entonces, ese paciente era catalogado como un paciente a gérmenes comunes. Recibió lo que debería de ser la antibiótico-terapia por 6 semanas endovenosa, y luego fue por 3 meses a la casa con su esquema de antibiótico-terapia. Entonces, la costotracectomía en nuestra estrategia quirúrgica fue descrita para casos de abscesos anteriores en tuberculosis. Modificaciones permitieron mayores opciones reconstructivas, y las ventajas sobre la vía anterior, que hay un trabajo circunferencial a través de la médula, tanto anterior como posterior, y muchas veces las desventajas que hoy este abordaje es más familiar a nosotros en realidad, pero se vuelve trabajoso en torno a la médula pilar en la curva de crecimiento. Vemos que en los peer review que los índices de complicaciones son extremadamente altas en la toracotomía, 39%, 17% en la lateral extracavitaria, y en la costotracectomía en un 15%. La toracotomía tiene un alto riesgo de reintervención de 3.5, y la mortalidad, eso se vio en este artículo de 31 estudios, incluyendo 774 pacientes. Y las modificaciones técnicas, como le había dicho, que existe, que esta costotracectomía se puede realizar de T2 a L1, la costotracectomía transpedicular, como le mostré ese caso, pero generalmente están indicadas para ciertos tipos de hernia en donde existe una compresión lateral, en donde haya una menor manipulación. Eso sería factible para esta vía. La costotracectomía ya nos da un campo muy amplio, y la lateral extracavitaria, que sí nos permite trabajar en la parte anterior. Aspectos técnicos de este abordaje. Entonces, una exposición amplia, exponer las costillas en cuestión al resecar las vértebras. Uno tiene que hacer la medición correcta, ir al borde inferior de la costilla superior para evitar el paquete, y resecar. Hacemos la resección de ese ángulo costo vertebral para poder acceder con tranquilidad al nivel de nuestra osteotomía. El otro punto importante es el paquete vasculonervioso, que debe ser identificado y ligado ya en los primeros comienzos de la disección, porque una de las complicaciones que más tuvimos es el neumotórax con esta técnica, siendo tanto para la resección de schwannomas con extensión intratorácica, o mismo para realizar estas técnicas de osteotomías. Entonces, especial atención en estos vasos, en desligar estos vasos a ambos extremos, y hacer la disección desde posterior hasta anterior, como para tratar de no cortarlo, por decir así, en la parte anterior, sin tener una buena visión. La otra consideración técnica es que este paciente debe estar bien sujeto a la cama, porque en algún momento uno puede necesitar voltear la cama para un lado, como para que la visión del cirujano sea ante una catástrofe. Entonces vemos esa exposición con la lateral extracavitaria nos da una buena visión y un trabajo seguro, más en regiones superiores, ¿verdad? De T4 para arriba. Esto lo estamos utilizando de T4 para más en regiones superiores. Lógicamente, en regiones más bajas también lo hacemos de la misma forma. Como en honor al tiempo, solamente es para mostrar el ángulo de trabajo que uno hace con esta
técnica. Aquí pasamos un mes de un año después de este paciente, vieron que volvió a coleccionar y el daño medular que se ve ya ahí, una secuela. Este paciente empezó a movilizar las piernas, empezó a recuperar y viene con esta resonancia un año después, con el absceso crecido, que le volvimos a biopsiar y en la biopsia tuvimos cultivo de material, cultivo de gérmenes, histopatología, todos negativos, pero se prendió la lamparita. En aquel entonces le encontramos a un colega que estaba realizando GeneSper en un hospital público y enviamos el material y en 5 días tuvimos un resultado positivo. Entonces, moraleja, el GeneSper vino a revolucionar lo que es tanto al ajuste de la sensibilidad y especificidad en el tratamiento de la tuberculosis. Fíjense, 91% y de especificidad 100%. Claramente supera el cultivo, la histología y además de ser rápido. Por lo tanto, está justificado diagnosticar TBC espinal mediante GeneSper, aunque la histología sea confirmatoria y el cultivo VAR sigue siendo un estándar de oro. Esto es el criterio infectológico. No olvidar que la selección técnica correcta de una biopsia nunca hacer la extracavitaria y siempre ir por la vía transvesicular, y que se lo puede hacer de esta forma también cuando solo es el componente discal. Fíjense este caso, una enfermedad panvertebral, afecta en varios niveles, también con compresión a nivel de lumbosacra, y vemos, nos hacemos esta pregunta: tratamiento quirúrgico versus conservador. Si uno se fija solamente los niveles superiores y sin tener eso a nivel lumbosacro, diría paciente sin déficit. Fíjense, un paciente caquético sí, sin déficit pero con dolor, diría, bueno, le pongo un corsé y le envío a la casa, pero teniendo esa colección epidural lumbosacra, tenemos que considerar qué hacer. Existen opciones de MIS para abordaje: paciente caquético, paciente con hipoluminuria, hipoproteinemia. Entonces, esos pacientes son complicables. ¿Qué tenemos en nuestro arsenal terapéutico? Empezamos a realizar la mínima invasiva, retropleural, retroperitoneal, los abordajes anteriores que nos ayudan mucho para resolver este caso. Este caso se hizo en la primera cirugía, una cirugía anterior, donde se drenó el absceso y se le colocó una cresta ilíaca a ese nivel, haciendo una liberación, y posteriormente, por la vía posterior, una liberación más artrodesis de ese nivel. ¿Qué opciones tenemos para reconstrucción en la mínima invasiva? El mini open retropleural nos ha ayudado para abordar estos abscesos por la vía torácica, sin tener esas complicaciones, o por lo menos esas comorbilidades en el postquirúrgico, ese dolor intenso que queda por meses, inclusive años, y el paciente se acuerda años de su cirujano, ¿verdad? Entonces, realizando una técnica cuidadosa, teniendo una curva de aprendizaje en laboratorio, uno puede llegar a familiarizarse con esta técnica. Vamos a ir adelantando. Entonces, el acceso de arriba hicimos por esa técnica. Le hicimos una mini open retropleural. A través de una costilla se pudo acceder en esa región. Fíjense, no hay necesidad del uso del tubo de drenaje pleural. No hace falta una intubación selectiva, y uno puede trabajar cómodamente resecando una costilla o inclusive a veces 2 costillas, y en este caso lo usamos como injerto del peroné. Entonces, una estrategia bastante familiar. Uno se familiariza con esta estrategia y tiene resultados óptimos, inclusive en días. Y este paciente fue a una cirugía por la vía posterior, por una artrodesis como complemento de ese trabajo. Justamente este peroné al tercer día, si mal no recuerdo, salió del lugar que accedimos por la misma vía y lo introdujimos correctamente, sin más problemas. Entonces, esta reconstrucción se puede hacer más de 2 niveles. Fíjense, en este caso
un caso bastante complejo, sin déficit, paciente indígena de nuestro país. Fíjense que es un lugar endémico de esta patología, y este paciente hace quizá una incisión más extensa, resecando 2 costillas, peroné y una artrodesis en el mismo nivel. Fíjate la tomografía postoperatoria, y sin mucho dolor, este paciente se recuperó al tercer, quinto día, estaba ya en la casa con su tratamiento. Cuando decimos que terminó todo, ya vimos todos los abscesos, aparecen estos casos. Paciente, me voy a quedar con esta paciente, 65 años, madre de médico, y nos pensamos ya posterior, hacemos una anterior, y vemos que hay una enfermedad discal, una discitis con grandes abscesos, que muchas veces haciendo una percutánea y drenando no es suficiente y alarga mucho el problema. Entonces decidimos hacerle una mini open, abordaje lateral, retroperitoneal, un NOLIF, ambos lados, drenando el absceso y colocando una caja intersomática donde se pudo resolver el problema. Entonces, decimos que si existe otra alternativa, en países como el nuestro, hacemos esta técnica low cost para reconstrucción. Este es un caso de tumor en donde hay una cifosis lumbar, hay una alteración de la función, está paciente con debilidad, y realizamos esta técnica, que es la distracción vertebral y la inyección de cemento en el espacio sin tensión. Distraemos primero el nivel y inyectamos el cemento ocupando las 2/3 partes, y con eso podemos llegar a una reconstrucción low cost, porque ponemos un mes de $3.000, y esto con $100 podemos realizar una reconstrucción quizás del mismo nivel. Lógicamente, estas cirugías son paliativas, no son curativas, pero es un arsenal más que tenemos. Y quería invitar, como dijo el doctor Alpiza, y agradezco al comité por traer el curso a Paraguay, el tercer curso de un taller académico, en donde vamos a tener cirugías endoscópicas en vivo y palestras endoscópicas, más las palestras de controversias espinales. El objetivo, hay que tener objetivos claros, indicaciones precisas, un equipo multidisciplinario que esté ayudando a ese equipo, y individualizar estrategias para cada caso y aislar siempre el germen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Jara. Vamos a tener ahora el honor de tener al doctor Luis Miguel Duchenne Rodríguez, de nuestro país hermano de Bolivia, país que yo aprecio mucho y le tengo mucho respeto a todos los neurocirujanos bolivianos. Saludo. Doctor Duchenne, por favor, nos das el honor de dar su conferencia con clasificación y tratamiento quirúrgico de la tuberculosis vertebral. Muy buenas noches. El honor es mío, estimado doctor Valerio, doctor Borba y el resto de los colegas presentes. Realmente la Universidad Flank hoy es un referente de educación en neurocirugía, y creo que es obligación nuestra compartir lo poco que sabemos y lo que estamos avanzando. Voy a hablar sobre la clasificación y tratamiento quirúrgico. No tengo ningún conflicto de interés y quiero empezar analizando un caso clínico. La verdad, la idea de todo esto siempre es mirar lo que tenemos que resolver. Este es un varón de 65 años con espondilodicitis, T8, T9, compleja, llega compleja, dolor de espalda que no cede con el reposo, con una escala visual análoga de 10/10, una cifosis, como pueden observar, entre 10 y 30 grados, 2 cuerpos vertebrales afectados, una pérdida de la altura del cuerpo vertebral, que es mayor a 0,7, sin signos de columna vertebral inestable, luego vamos a hablar de eso. Tiene un absceso epidural mayor al 50% del canal ocupado, un absceso paravertebral de más de un nivel, vean cómo viene desde acá hasta acá, y no tiene lesión cervical. Entonces, este es el caso que tenemos que enfrentar, y hay algunas clasificaciones
que se utilizan para ver si es que lo operamos. Una de ellas es la gata, no voy a entrar en todo su desarrollo, pero básicamente tiene tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y por las características de este paciente corresponde a un tipo 2, es decir, hay un colapso vertebral, hay formación de abscesos, cifosis, y tiene una deformidad sin déficit neurológico o con déficit neurológico. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, nosotros decimos que este paciente que vamos a enfrentar tiene un GATA 2 y obviamente se establece cirugía. Ellos recomiendan cirugía anterior y tenemos que utilizar injerto para fusión. Hay otra clasificación que se ha estado utilizando, la TSIS, que tiene varios parámetros que por tema tiempo no los vamos a leer en detalle, pero uno de los más complejos de manejar es la división que ellos tienen en 10 segmentos de cada cuerpo vertebral para ver cuánto ha habido de pérdida de la altura. Aquí vemos más o menos cómo ha pasado con este paciente. ¿Qué parámetros positivos tiene esta clasificación? Que reitero, tiene varios parámetros. Es que tiene un dolor importante, le da 3. Es un paciente que tiene una enfermedad con un disco afectado y que tiene absceso paravertebral. En el resto los parámetros no cumple. Por lo tanto, nosotros podemos decir que este paciente, si sumamos 1 más 3 más 1 tiene 4 y por lo tanto es estable. Según esta clasificación es estable. Entonces, tengo que hacer énfasis en que este tipo de clasificación está fundamentalmente diseñada para pacientes sin déficit neurológico, pero igual se está utilizando muchísimo. Este paciente sí tiene déficit neurológico y por lo tanto nuestra decisión quizás tenga que tomarse en cuenta con la parte neurológica. Y esta es una reciente del grupo de Zaha Sekaran, que es muy famoso, que ha hecho una clasificación mucho más sencilla, tomando parámetros muy concretos, la edad, si es que hay una afectación cervicotorácica, el nivel de cifosis, cuánto ha perdido la altura del cuerpo vertebral y si tiene los famosos signos de columna en riega, que son estos, que todos conocemos. Si nosotros utilizamos esta clasificación para nuestro paciente, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Vean el grado de pérdida de altura. Según esto, sería 0. ¿Por qué? Porque su edad es mayor a 15 años, no está en la unión toracolumbar, la deformidad es muy pequeña, la pérdida de altura del cuerpo vertebral no corresponde al parámetro que ellos toman en cuenta para darle un puntaje y no tiene los signos de columna en riesgo. Entonces, utilizando estas 3 evaluaciones actuales, según GATA deberíamos hacer cirugía y según estas 2, tratamiento conservador. Y la pregunta es, ¿ustedes, utilizando estas clasificaciones, harían un tratamiento conservador en un paciente con un déficit neurológico de esta magnitud? Pues probablemente no. ¿Qué hicimos nosotros? Igual que el doctor Jara, fuimos bastante agresivos, hicimos una fijación, laminectomía, drenaje y logramos que este paciente logre, después de la cirugía, tener liberación neurológica y por lo tanto recuperar la función neurológica y obviamente actualmente ya tener una movilidad adecuada. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que desafortunadamente no existen criterios objetivos universalmente uniformes para establecer si un caso de tuberculosis es quirúrgico o no. Esta ambigüedad es un factor responsable para amplia variabilidad en la toma de decisiones. Esta situación retrasa el tratamiento y por supuesto que nosotros creemos que hay 2 determinantes, el déficit neurológico y la inestabilidad para atender a un paciente. Este es un grupo de neurocirujanos que hemos trabajado en establecer algunos parámetros para el manejo de la tuberculosis. Hemos hecho algunos trabajos que ojalá podamos publicar pronto. Hemos buscado los factores determinantes de inestabilidad mediante una revisión sistemática de la literatura y buscando los factores determinantes de inestabilidad en la literatura y si existe alguna una clasificación que cumpla todos los parámetros. Hicimos una revisión de la literatura, encontramos en este periodo de tiempo 57 artículos, pero desechamos la mayoría hasta tener solo 7. Hicimos los análisis GRADE, el SHORT, y sensiblemente debido a que el número de artículos encontrados no era suficiente, lo que hicimos fue ampliar nuestra búsqueda a todos los artículos que fueron citados por estos artículos y encontramos varios parámetros. Voy a coser un poco, pero sabemos hoy que la edad es un factor de riesgo importante, menor a 15 años, y que la mayoría de los pacientes en la edad infantil tienen una progresión mayor y pueden tener estos famosos signos de columna en riesgo que se han descrito inicialmente en la parte pediátrica. Por supuesto que la localización de la enfermedad es mucho más importante y más progresiva cuando está en una parte unión, es decir, una parte flexible.
Y por supuesto las características clínicas. Hemos visto que hay diferentes parámetros, pero un parámetro peligroso, entre comillas, es cuando el paciente tiene ese catch, un sonido cuando se mueve y extiende la columna. La cifosis, por supuesto, es un factor que predestina a una evolución. De hecho, algunos autores hablan que en adultos hay que operar cuando hay 40 grados, en 30 grados en niños, o una cifosis predecida de 60 grados, que se obtiene por una fórmula que no es tan compleja como parece, pero yo puedo obtener la cifosis predecida teniendo A, que es una constante, B, por una X que se obtiene. Vean ustedes, aquí hay 4 vértebras, el valor en milímetros de la parte anterior, por ejemplo, que ha sido afectada, la parte posterior, sobre 2, y luego la altura de los cuerpos vertebrales adyacentes sobre el número que estamos hablando, o sea, los sanos y los enfermos, y de esa manera obtenemos el total de este número. Entonces, si es mayor a 60, eso va a progresar. El número de vértebras comprometidas, por supuesto, mientras más vértebras se comprometen, la progresión es mucho mayor y obviamente se puede medir cuánto ha perdido de altura de acuerdo a un índice muy sencillo, es decir, aquí la mitad, 0,5, si es que ha perdido ya el 70%, 0,7, y si son varios segmentos, se divide entre el número de segmentos. El compromiso de las articulaciones facetarias y la enfermedad paravertebral son importantes porque esto predispone a mayor inestabilidad. La presencia de absceso epidural es muy controversial. Por ejemplo, hay un autor que encontró que el 60% del compromiso del canal puede estar asociado a paraplegia, pero otros autores que hasta el 76% de ocupación puede ser compatible con un estado neural intacto. Entonces, esto todavía está en controversia. El absceso paravertebral, por supuesto, los más peligrosos son los cervicales porque generan problemas en la vía aérea, en la deglución, y los torácicos anteriores porque pueden generar también trastornos respiratorios. Por supuesto que siempre hay que pensar en un drenaje quirúrgico. Y finalmente, en la columna cervical, parámetros que universalmente están relacionados con la inestabilidad cervical, como la migración del arco posterior de C1, o el intervalo atantoideo mayor a 8 milímetros, o también que la punta de los odontoides esté 4 milímetros por encima de la línea de McGregor. Y el déficit neurológico, algo importante que hay que tomar en cuenta, es que nosotros tenemos que ver la disminución o ausencia de debilidad, trastorno sensorial, solapedia, el control de esfínteres como parámetros cruciales. Pero hoy sabemos que incluso los pacientes con parálisis establecida pueden beneficiarse de descompresión. ¿Qué quiere decir esto? Que no es como un trauma raquimedular. Si un paciente está pléjico, tiene la posibilidad de recuperar función neurológica. Entonces, por eso, cuando tenemos un paciente con una parálisis, no podemos retrasar el tratamiento. Hay pacientes que llegan con 4 o 5 días de parálisis, hay que hacerles la descompresión porque estos pacientes pueden mejorar. Entonces, hemos encontrado todas estas clasificaciones, hemos establecido lo que acabamos de ver, cuáles son todos estos parámetros, la edad, localización, etcétera, y hemos visto cuáles clasificaciones cumplían estos requisitos, y vean que ninguna tiene todos. Hay alguna que se acerca mucho, pero, por ejemplo, no habla de inestabilidad cervical y tampoco del déficit neurológico. Es por eso que estamos planteando una clasificación para la tuberculosis. Si ustedes quieren, pueden entrar a este QR en este momento y la bajan, esta clasificación, para que la puedan utilizar en su práctica. Quisiera que lo hagan si es que pueden ahora, porque vamos a ver algunos casos. Tomamos en cuenta el déficit neurológico y le damos puntaje de 3 a la plegia, cuando la fuerza es menor a 5, 3, fuerza mayor a 3, 1, trastornos sensitivos 1, una pérdida de control de esfínteres anal vesical 3, la edad si es menor a 5 años, 15 años 3, la localización de la enfermedad, si es de la unión, por ejemplo, occipito C2, 4 puntos, si es de la columna móvil, L2, L5, por ejemplo, 2, y es columna semirígida, 1 punto. En el caso del dolor, si es ese cache espinal, 4 puntos, si es que es un dolor mecánico con cargo de movimiento, 2, si es ocasional o mecánico o no mecánico, 1, en ángulo de Cosman, que es este que estamos viendo acá, si es mayor a 63, entre 30 y 60, 2, entre 10 y 31, y si hay una cifosis predecida, como hemos visto antes, le aumentamos 2 puntos. En los números de cuerpo vertebrales afectados, si son 3 o más, 4 puntos, 2, 3 puntos, 1, 2 puntos, y la pérdida de altura, como habíamos mencionado, si es mayor a 0,73, mayor a 0,52 y menor a 0,51. En los signos de columna en riesgo, es importante ver cualquiera de estos tiene 3 puntos, y si el absceso epidural es mayor a 50, estamos dándole 3 puntos, si es menor a 50, 2 puntos, y la ocupación del espacio epidural sin desplazamiento con presión epidural, le damos 1 punto. De tal manera que nosotros además podemos ver si el absceso paravertebral está en la región cervical anterior, le vamos a dar 3 puntos, más de un nivel 2 puntos, un solo nivel le vamos a dar 1 punto, y en la columna cervical estamos hablando de los parámetros que habíamos mencionado antes. De tal manera que con esta clasificación nosotros vamos a decir que es no quirúrgico si está de 0 a 10,
si es potencialmente quirúrgico, de 10 a 15 y quirúrgico mayor a 15. Les reitero, pueden bajar esto y seguirme. Voy a intentar ser ágil. Este es un caso real, una mujer de 45 años con disitis L2, L3, en la columna móvil, tiene 2 puntos, sin déficit neurológico, con lumbalgia ocasional EVA 3 sobre 10, 1 punto, sin cifosis, 2 cuerpos vertebrales comprometidos, como verán, 3 puntos, sin pérdida de la altura del cuerpo vertebral, sin signos de columna en riesgo, sin absceso epidural, sin absceso paravertebral, sin lesión cervical, una cifosis predecida menor a 60, por lo tanto su puntuación es 6 y es no quirúrgico, que le hicimos biopsia y tratamiento farmacológico. Siempre intentamos hacer biopsia con guía tomográfica en vivo para que podamos tener la mayor certeza posible. Este caso 2, una mujer de 57 años con espondiloricitis de 10 de 12 con una columna semírígida, 1 punto, sin déficit neurológico, con dolor de espalda al caminar que cede con el reposo, aunque es intenso, de 10 sobre 10, cede con el reposo, le damos 2 puntos, sin cifosis, como verán, con afectación de 2 cuerpos vertebrales, 3 puntos, sin pérdida de altura del cuerpo vertebral, sin signos de columna en riesgo, el absceso epidural en el espacio es mínimo, o sea, no tiene, perdón, y luego tiene un absceso en un solo nivel paravertebral, sin lesión cervical, el puntaje es 8, lo mismo, no quirúrgico, biopsia, un corsé y tratamiento farmacológico con buena evolución. Este otro caso, vean, es un varón de 30 años con espondiloricitis L3, L4, L5 en la columna móvil, entonces le damos 2 puntos, el grado de fuerza es mayor a 3 sobre 5, 1 punto, dolor lumbar al caminar que cede con el reposo, de intensidad 9 sobre 10, 2 puntos, no hay cifosis, son 3 cuerpos vertebrales afectados, 4 puntos, la pérdida de altura del cuerpo es menor a 0,5, 1 punto, sin signos de columna en riesgo, el absceso epidural mayor al 50%, como ustedes podrán ver, 3 puntos, el absceso paravertebral en más de un nivel, 2 puntos, no hay lesión cervical, cifosis predecida menor a 60, puntuación 15 y es quirúrgico. Evidentemente lo que hicimos fue laminectomía, drenaje de absceso y fijación instrumentada. Este otro caso, una mujer de 45 años con una espondiloricitis T11, T12, con una columna semírígida, 1 punto, fuerza mayor menor a 3, 2 puntos, con un dolor de espalda que no cede con el reposo, EVA 9, entonces 4 puntos, la cifosis está entre 30 y 60, 1 punto, sin signos de columna en riesgo, absceso epidural menor a 50% del canal, como podrán observar acá, le damos 2 puntos, el absceso paravertebral en un solo nivel, 1 punto, sin lesión cervical, la puntuación es 16, le hicimos laminectomía, drenaje de absceso, fijación transpericular de 2 niveles arriba y 2 debajo, además de tratamiento farmacológico. El caso 5, que es el que les mostrábamos al inicio, con toda la puntuación que habíamos descrito, este paciente tiene 19. El tratamiento que le hicimos fue farmacológico, obviamente laminectomía, drenaje de absceso, fijación transpericular de 2 niveles por encima y 2 por debajo de las vértebras afectadas. Y ahora vamos a ver otro caso. Este es un caso crónico, es un varón que teniendo 28 años, tiene el antecedente de cirugía a los 10 años de edad que tuvo absceso epidural paraparesia 1 sobre 5, logrando mejoría hasta una paraparesia más 4 sobre 5. Desarrolla nuevamente dolor dorsal, aumenta la paraparesia, es decir, llega a una fuerza menor de 3 sobre 5, le damos 3 puntos, una cifosis angular mayor a 60, 3 puntos por destrucción y fusión vertebral, 4 puntos, 3 puntos por la pérdida de la altura, vean, 3 puntos por los signos de columna en riesgo, vean este tipo de posición, la compresión medular sin absceso, la cifosis predecida mayor a 60, una puntuación de 20, entonces decidimos que es quirúrgico. ¿Qué hicimos? Vean, es la cirugía que le habían hecho antes. Por supuesto, hemos seguido estos parámetros que ya ha mostrado, por ejemplo, el doctor Jara, con monitorización transoperatoria, una exposición amplia, hicimos la instrumentación, la laminectomía, incluso hemos sacrificado una raíz para lograr hacer la vertebrectomía de 3 niveles y, por supuesto, al final, lograr la fijación, reducción y artrodesis. Y voy a terminar con este caso. Es un varón de 41 años con artritis reumatoide y severa desnutrición. Inicialmente llega sin déficit neurológico con una columna semírígida, como ustedes observarán. Presenta dolor dorsal mecánico de 2 puntos. La espondiloricitis 69 T10 de 2 puntos, porque son 2 niveles. Cifosis entre 10 a 30, 1 punto. La pérdida de la altura del cuerpo vertebral mayor a 0,5, 2 puntos. Hay absceso epidural, observen, menor a 50%, 2 puntos. Absceso paravertebral anterior y lateral en más de un nivel, 2 puntos y un colapso vertebral, cifosis predecida que era menor a 60, le dimos 12, potencialmente quirúrgico. ¿Qué le hicimos a este paciente? Le hicimos una biopsia que nos dijo que era una espondiloricitis tuberculosa, inicialmente manejo antituberculoso y corsé. Pero ¿qué pasó en este caso? Progresa a una paraparesia 3 sobre 5, 3 puntos, se toma rápidamente progresivo este déficit neurológico,
Y la columna, hemos dicho, es semirrígida. El dolor ahora ya no cede con el reposo. La cifosis está entre 30 y 60 grados, 2 puntos. La cifosis predecida mayor a 60, 2 puntos. Es una espondilodicitis que genera una pérdida de altura del cuerpo vertebral mayor a 7, 3 puntos, de propulsión de fragmentos afectados, absceso epidural menor a 50, 2 grados, absceso paravertebral anterior y lateral de 3 niveles, 2 puntos, con una puntuación de 25. Entonces, estamos ante un paciente netamente quirúrgico, pero estamos ante un paciente que ha progresado. Vean cómo la vértebra ha generado esta retropulsión. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una costotransversectomía, drenaje y fijación posterior, laminectomía. Teníamos que hacer la corpectomía completa y colocar un soporte, pero no se pudo porque el paciente tuvo una inestabilidad transoperatoria y solamente pudimos hacer la fijación posterior. El paciente, como verán, está desnutrido, evolucionó de forma negativa. Vean ustedes, acá comenzó a hacer más cifosis, porque no pusimos el soporte anterior, sensiblemente hizo necrosis de la herida. Esa necrosis de la herida se acompañó luego de una mayor progresión neurológica. Vean cómo en el posoperatorio quedó con estas imágenes, todavía había absceso, se infectó la herida, hicimos varias limpiezas quirúrgicas, hicimos colgajos, volvimos a hacer limpiezas, pero finalmente se expuso el sistema y exponiéndose el sistema era imposible mantenerlo y tuvimos que retirarlo. Este paciente les retiramos el sistema y por supuesto progresó hacia una lesión neurológica completa, en la misma columna semirrígida, con un dolor muy importante, una cifosis mayor a 60 grados, una cifosis predecida mayor a 60, una espondilodicitis grave con una perilatura del cuerpo vertebral mayor a 7, abscesos, aunque estaban ausentes, lo importante es que ya generó una luxación, T7, T9, T10, como ustedes pueden observar, la caída de la vértebra superior 3 puntos, traslación lateral, es decir, llegaba a un punto de 29, por supuesto que es quirúrgico. Sensiblemente aquí tuvimos esta complicación, tuvimos que retirar el sistema, les reitero, y este es el desastre que tuvimos. Por supuesto, tuvimos que nutrirlo, este paciente estaba con una albúmina muy baja, después de nutrirlo tuvimos que hacer una cirugía mucho más amplia con la corpectomía, el reemplazo del cuerpo vertebral, una fijación que tuvimos que ampliar para poder darle estabilidad, pero sensiblemente no pudimos recuperar el déficit neurológico y este es el resultado final. Por supuesto, no todo en cirugía son éxitos, siempre tenemos casos de este tipo y es la realidad de nuestra Latinoamérica. Entonces, a esta clasificación que estamos planteando, creemos, por el último caso que les muestro, y lo mismo que ha comentado el doctor Jara, el doctor Alpizar, que también habrá otros modificadores que habría que incluir, por ejemplo, modificadores del curso de la enfermedad como la resistencia a la vitamina D, resistencia a drogas, infección con VIH, niveles de albúmina sérica, quizás enfermedades autoinmunes concomitantes. Quiero aprovechar estos segundos para invitarles nuevamente a este curso cadavérico que vamos a tener la siguiente semana con la presencia del doctor Pablo Vela acá en La Paz, Bolivia, al Congreso de la Sociedad de Cirugía Neurológica del Cono Sur que vamos a tener en Tarija, Bolivia en octubre, y reitero la invitación al Congreso SILACO que va a ser en agosto y también tenemos en agosto posteriormente el Congreso de la Sociedad Interamericana de Cirugía Mínimamente Invasiva en Ribeirão Preto, en Brasil. Muchísimas gracias por su atención. Espero no haber retrasado mucho la reunión. Muchísimas gracias, doctor Duchenne. Y vamos a hacer paso a algunas preguntas de las personas que están atendiendo. He tenido más de 106, 107 personas están poniendo atención y tiene una charla. Tengo al doctor Guillot. Dice que si existe una pérdida en las alturas y las láminas son la causa mecánica de la cifosis, ¿tienen experiencia en acortamiento vertebral? A cualquiera de los panelistas. Pues pues nosotros sí tenemos, bueno, nosotros hacemos acortamiento vertebral en muchas ocasiones, no nada más en estos casos de cifosis por infecciones, sino también en traumáticas para de alguna forma evitar la colocación de una malla. Entonces, en lugar de restituir la capacidad de carga anterior, quitamos la lámina y hacemos el acortamiento por vía posterior. Entonces, es otra opción cuando no se tiene la opción de poner una malla o una caja anterior. Tenemos pregunta del doctor Érico Manuel. En el caso del joven de 19 años con cirugía, mi pregunta es, ¿qué estado funcional presentó después de la cirugía de corrección que hizo el doctor? En el tema de la fuerza, recuperó lo que tenía antes de la cirugía. Él ya venía con una paraparesia secular,
logró recuperar, y esto es una peculiaridad de la tuberculosis. La tuberculosis tiene una etapa aguda que conocemos, luego se estabiliza, pero tiene la posibilidad de reagudizarse. No es poco frecuente encontrar pacientes que ya tenían una cifosis, por ejemplo, consolidada y progresan. Esas peculiaridades las vemos en nuestro medio precisamente porque tenemos mucha prevalencia, pero sí, la idea era recuperar el estado neurológico previo al segundo déficit, por así decirlo. Entonces, estos pacientes que han presentado infecciones, el riesgo de que presente rechazo o reinfección por la colocación de material de implante, ¿es un alto riesgo, es un bajo riesgo? ¿Cuál es la situación de poner implantes en pacientes infectados? A cualquiera de los panelistas. Yo me voy a referir a tuberculosis. En tuberculosis, no es el implante el que condiciona una reinfección. La verdad está indicado, teniendo una exuberante presencia de pus, de absceso, hay que instrumentar. La instrumentación no es la que perpetúa. En el caso de la tuberculosis, se ha demostrado que no se adhiere al sistema de fijación, así que sí está indicado utilizar instrumental. En el caso que he mostrado que tuvo todavía persistencia del absceso, creemos que se debe a su mal estado. Recuerden que es un paciente desnutrido con artritis reumatoide, tomaba corticoides, y ese es un factor importante. Pero sí está indicado hacer instrumentación en agudo, en tuberculosis. Doctor Jara, el doctor Alpiza tienen experiencia Sí, vasta de sí, otras sí, sí, infecciones. definitivamente sí está indicado para restituir la capacidad. Ya vimos que una de las complicaciones más graves de todo este tipo de patologías cuando hay destrucción vertebral es la lesión neurológica. Entonces siempre está indicado el uso de implantes y tuberculosis. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en tuberculosis y en otros casos de infecciones, pues es impregnar al paciente previo a la cirugía y con esto el índice, como dice el doctor, de que se forme un biofilm y haga una infección adicional con el uso de implantes es muy bajo. Y sabemos que el uso de implantes también es temporal. Hay la factibilidad de una vez que se haga la artrodesis retirarlo posteriormente después de 9 a 11 meses. Entonces es la indicación ponerlo en todos los casos, siempre y cuando no sea un caso como el que mencionó el doctor Duchenne, donde ya es imposible conservarlo, pero en todos los casos yo pienso que la obligación del cirujano es conservarlo para para conservar la protección neurológica y la capacidad de carga de la columna. Doctor Jara. Sí, quizás la experiencia que nosotros tenemos, y bueno, lo dice la literatura, el tema de los implantes de titanio son claramente más favorables para utilizarlo como implante en esta patología. La otra alternativa que estuvimos viendo es que cuando un paciente en un estado muy activo de infección, un PCR muy alto, evitar, nosotros tratamos de no utilizar cajas como mesh, tratamos de usar peroné, por ejemplo, como vieron en ese caso, debido a que tenemos casos de reinfección, de falla del tratamiento, en donde revisiones frecuentes y tuvimos que reemplazarlo por peroné, ¿verdad? Quizás la casuística no es muy alta, pero vimos que un paciente con una infección muy activa, eso retrasa el tratamiento antibiótico terápico. Bueno, aquí tenemos dentro de los panelistas al doctor Pablo Vela, al doctor Marco Baraja de México, al doctor Gabriel Vargas de Colombia y el doctor Elio Marín de Paraguay. No sé si tiene algún comentario al respecto, doctores. Antes de que empecemos. Nada más, Valerio, si me permites, quería comentar que había una inquietud ahí de que se mencionara el estudio específico para la tuberculosis, aparte del VAR y otros que se mencionó en las pláticas, que es el GenExpert, que es un examen de biología molecular que permite un diagnóstico bacteriológico rápido y tiene mucha especificidad y tiene la ventaja de que además de que nos hace el diagnóstico, nos da una idea de la susceptibilidad que tiene el microbio a la rifampicina. A ver, por allá apareció. Muchas gracias. Y el GenExpert en 5 días ya te da el resultado. En vez esperando el cultivo de más de 20 días, 30 días. Gabriel Sí. Vargas. Sí, a ese respecto estoy de acuerdo. Creo que la prueba que ahora nos ayuda, además de la biopsia, es el GenExpert.
En algunos, eso comentábamos, en algunos países hay más dificultad que en otros. Me ha tocado a mí, en mi ciudad, que no procesan la muestra ósea, pero con voluntad se puede hacer, se le pone un poquito de suero y se hace el GenExpert. El GenExpert es realmente una herramienta. En mi ciudad ahora hemos logrado que nos entreguen los resultados mucho más rápido. Los cultivos y las baciloscopías realmente tienen un índice de negatividad alarmante, no sirven como un medio diagnóstico. Sí, el GenExpert, la biopsia, por supuesto. Gabriel. Bueno, primero felicitaciones a todos por sus muy buenas ponencias. Yo creo que no hay duda cuando se trata de tuberculosis, pero quisiera preguntarles cuando es infección no tuberculosa, infección bacteriana pura, y hay esos signos de inestabilidad. Ante la pregunta de Valerio de qué tanto se rechaza el instrumental o qué tan confiado puede ser uno en agudo para instrumentar. Es una de las preguntas. Y la otra cosa que quisiera notar es que con relación al uso de cemento óseo, basado en ese trabajo del doctor Tatsui, cuando hay tumores en la columna, en realidad es una solución muy práctica y muy buena que nosotros utilizamos en muchos casos, porque en tumores con pacientes de baja sobrevida mejora mucho el déficit neurológico y baja mucho la instrumentación posterior y hacer el de salud. Y ese trabajo el doctor Tatsui lo lleva uno a utilizar esa técnica con mucha facilidad, digámoslo así, técnica. Entonces quería preguntarles, porque nosotros tenemos muchos casos de infecciones bacterianas no tuberculosas y uno se ve muy temeroso de utilizar instrumentación en estos casos. Siempre tiende a usar antibióticos y no usar instrumentación. Y lo mismo cuando entra a drenar los abscesos, no es tan pus lo que ve, a veces es pura fibrosis, no es tan claro esa compresión que uno ve en la resonancia, no es tan evidente en la práctica clínica. Entonces quería hacer esas dos preguntas para ustedes. Uno, ¿con qué tanta confianza uno puede instrumentar a un paciente en una infección aguda no tuberculosa? Y segundo, cuando ven esos abscesos en resonancia, no sé si les pasa que es que lo que está mostrando la resonancia. Gracias. Y felicitaciones de nuevo, Valerio, por la moderación y a todos los panelistas y expositores. Bueno, sí, yo quisiera empezar nada más con la respuesta a esto. Creo que el tratamiento en cuanto a la instrumentación en columna vertebral en infecciones se sigue un criterio similar al de la tuberculosis. Yo creo que cuando se requiere hacer la fijación, teniendo en cuenta que si no lo hacemos hay un déficit neurológico irreparable, cuando es una patología benigna que se puede controlar, tenemos más complicaciones que lo que queremos resolver. Nosotros lo que hacemos es una impregnación con antibiótico, hacemos el diagnóstico y si se requiere la instrumentación la hacemos en todos los casos, no lo dejamos a menos de que sea un tratamiento conservador que no requiere instrumentación, pues obvio, se sigue con antibiótico, el drenaje del absceso, pero si hay un déficit neurológico con déficit o alteraciones o destrucción del cuerpo vertebral que ponga en riesgo la función neurológica, nosotros hacemos la instrumentación y afortunadamente hemos tenido buenos casos que se han resuelto con este tipo de criterio. Pablo, ¿tenías un comentario? Pablo, Vela. Sí, yo le quería comentar acerca de la utilización, sobre todo el doctor Jara. Al final mostró un par de casos donde utilizó cajas de PIC en infecciones y no sé si cuando utilizó el cemento también lo hizo en infecciones. Una de las controversias grandes cuando uno utiliza instrumental o implantes en infecciones, ya sea tuberculosas o piógenas, es procurar utilizar cajas de metal. Aunque hay algunos trabajos, especialmente en Egipto, donde utilizan cajas de PIC, pues eso todavía es bastante controversial. Entonces la pregunta específica es,
¿prefieren utilizar implantes metálicos en la vía anterior o no? Y segundo, ¿el cemento óseo en infección tiene indicación? Sobre todo para Juan, que presentó un par de casos en ese Sí, sentido. sí, sí, sí. Muy interesante la pregunta. Como dijimos, preferimos utilizar de titanio, pero hasta ahora no contamos con ese material. Esa caja de PIC que colocamos era la única caja de una paciente tampoco paciente muy obesa, una mala estructura ósea, tampoco pudimos rescatar una cresta ilíaca como para agregar en ese nivel y fue lo que utilizamos. La verdad que fue bastante bien. Esa paciente ya vino con más de varios días de antibiótico, un PCR muy bajo, no era una infección, digamos, era una infección decapitada. Eso siempre tenemos en cuenta en realizar los abordajes a esa región. Y para responder también a lo que dijo el doctor Gabriel, que pacientes con abscesos epidurales cervicales o torácicos, no hay duda de operar, ¿verdad? O sea, que sí o sí vamos a tener que operar por el conducto pequeño. Sí, no así los abscesos lumbares, en donde quizás exista una mayor compliance. También la otra forma de que si hay un signo de inestabilidad y dolor, hay que fijar y evitar, si no hay mucho acceso de compresión, evitar entrar en el foco de entrar en el foco de la infección. Siempre hay que ir distante al foco. Quizás eso puedo apoyar. Sí, al respecto, Pablo, a mí me ha tocado tener pacientes con infecciones piógenas severísimas y hemos utilizado el cemento solo como un espaciador transitorio. Evidentemente no lo utilizamos como definitivo, hacemos la corpectomía. Como tenemos altos riesgos de infección cuando son piógenas, entonces hemos hecho como un taco, si quieren, hemos formado ahí el cemento. Hemos hecho el tratamiento antibiótico, una vez que se ha resuelto, hemos vuelto a entrar y hemos puesto ya una caja expandible de titanio y nos ha servido como espaciador transitorio. De hecho, los ortopedistas tienen mucha experiencia con cementos que tienen antibióticos, sobre todo en cadera. Entonces hemos utilizado ese cemento con antibiótico y nos ha ido bien. Un caso tuve que hacerlo así, pero solo como espaciador, no de forma permanente. Ah, ok. Sí, Pablo, ahora me acordé, ese era un caso tumoral, no usábamos generalmente nada de cemento en infecciones. Tenemos una pregunta anónima. Dice, buenas noches a todos los panelistas. En el caso de tener un síndrome de destrucción vertebral lumbar de 2 niveles, L1 y L2, en el que se ha realizado el abordaje como tal en cuanto a diagnóstico, hasta realizar biopsia. Todos los exámenes son negativos. La biopsia es negativa para tumor y cultivo y antibiograma negativo. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Bueno, ese es un punto bien interesante, porque de hecho nos topamos ahora en Venezuela, se hizo un panel de discusión de destrucción vertebral, y decía, bueno, cuando pasa eso, no tengo ni qué decirle al paciente, decía, pues no sé qué tiene, ni qué hacer, ¿no? Entonces, una vez que escuchó lo del diagnóstico de destrucción vertebral, dijo, bueno, ahora sí sé qué es lo que tiene. Tiene un síndrome de destrucción vertebral y hay que resolverlo. Resolver la pérdida de la capacidad de carga y de protección neurológica de la columna, y ese es el tratamiento independientemente que todo salga negativo. Ya bien lo decían por aquí ahorita en el panel, que cuando se hacen cultivos, sobre todo bacterianos, hasta el 50% puede salir negativo. Nunca tenemos ningún microbio y el resultado de histopatología en el 10% de los casos, cuando se trata de destrucción vertebral, y no en algunas series como se reporta que hasta el 100%, pero cuando se trata de tumores ya diagnosticados a veces inclusive hasta metastásicos. Es muy diferente cuando te enfrentas a una destrucción vertebral, que puede ser de cualquier etología, a cuando te enfrentas a un tumor metastásico o ya con otras siembras, o que es mucho más fácil el diagnóstico. Entonces yo lo que le sugería es que si todo sale negativo y notamos que existe un déficit neurológico con destrucción vertebral de los dos cuerpos vertebrales, lo que sigue en cuanto terminamos los estudios es hacer la corpectomía, poner una malla, hacer la fijación, y todo lo que queda en el resto de la vértebra, volver a mandar a patología y a cultivo, y quizá ahí tengamos el diagnóstico definitivo. Pero si aún todo sale negativo, nosotros hemos tenido algunos casos anecdóticos que inclusive tenemos por ahí pendientes de publicar, en donde se lleva a cabo una destrucción vertebral por una necrosis vascular, muy parecida a lo que ven los ortopedistas, que se necrosa, se hace una trombosis el vaso,
se desaparece el cuerpo vertebral, es una destrucción y nunca salió negativo nada. Pero si nosotros vemos bajo el criterio de destrucción vertebral y de síndrome, sabemos que una vez que terminamos el protocolo de estudio, hay una alteración estructural, hacemos la fijación, ponemos la malla y ya se resolvió el problema. Y mandamos el resto a patología y puede aún así que salga negativo. Pero el problema ya lo resolvimos en 7 días. Ese es el criterio. Algo importante son los síndromes paraneoplásicos. A mí me tocó tener una paciente que tenía un cáncer de mama de 8 años de evolución. La paciente debutó con dolor, se le hizo todos los estudios, biopsia y todo salió negativo a la paciente y se le hizo únicamente una cifoplastía. Se fue la paciente a su casa y a los 2 meses hizo otro problema a nivel más alto y ahí salió todo positivo. Entonces los paraneoplásicos en ocasiones nos para de cabeza y son ese tipo de pacientes que en el momento no todo es negativo y al lapso de 2 o 3 meses empieza la enfermedad por todos lados. Sí, solamente un aporte de lo que dice el doctor Alpizar. Yo tengo un caso muy parecido de una paciente con destrucción vertebral torácica. Le hicimos absolutamente todos los estudios y salió negativo. Pero una vez que tenemos esa negatividad, la estabilización y descompresión son fundamentales, son los principios básicos. Y al final, si les resuelves el problema al paciente, no te va a preguntar qué tengo, sino gracias por haberme aliviado, pese a que no tenemos un diagnóstico claro. El síndrome de destrucción vertebral es nuestro diagnóstico de apoyo. Exacto, perfecto. O sea, sí, así es, y eso es lo que hemos hecho. Se han resuelto muchas dudas bajo ese criterio diagnóstico. Doctor José, Adelante. soy Elio. Elio, dime. Sí, Adelante. no, quería preguntarle a los panelistas cuál era la experiencia con respecto a la necrosis de cuerpos vertebrales después de fracturas aplastamiento. ¿Por qué hago esa pregunta? Porque finalmente también es una parte de las posibilidades que aparezcan dentro del síndrome de destrucción vertebral, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna experiencia ellos con el tema de origen traumático, fracturas de aplastamiento, que no se han resuelto en el primer acto quirúrgico. Sí, como diagnóstico histopatológico no, pero sí como complicación de cifosis postquirúrgica. ¿Cuántas veces no hemos tenido algo así, no? Sobre todo cuando pensamos que fallamos en la restitución de la capacidad de carga. En algunos otros casos quizá hicimos una buena resolución de la capacidad de carga y aún así tenemos algunos datos de cifosis. Yo pienso que hay que pensar en algo así, pero no lo tenemos mucho en mente y muy pocas veces llegamos a hacer el diagnóstico patológico. Pero yo pienso que se debe tener en cuenta cuando restituimos adecuadamente la capacidad de carga y aún así tenemos un problema de cifosis postquirúrgica habiendo resuelto adecuadamente la fractura, si esa fue la causa de la lesión. Hay una lección aprendida con respecto a eso que hemos tenido acá en Paraguay, un caso en el cual el señor se había tirado al paracaídas, le habían operado en el extranjero, había desarrollado un síndrome de cola de caballo que se fue recuperando paulatinamente. Pero cuando me visita, esa vértebra prácticamente había desaparecido, ¿verdad? Le advertí al señor que tenía que operarse, él no quiso operarse, se fue y le dije, mire, cuando escuche un ruido, probablemente se rompió la barra y efectivamente a los 15 días parecía hasta embrujado, se rompió y tuvimos que entrar por un abordaje lateral extrapleural a poner una caja autoexpansiva, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el mensaje aprendido de ese caso? Es que por más de que nosotros estemos convencidos de que hemos hecho una buena instrumentación, hay que hacer nomás el seguimiento de esa vértebra que quizás con el tiempo vaya colapsando o necrosando justamente por un fenómeno como lo descrito por Kuhnel. Nada más, ese quería ser mi aporte. Un abrazo. Elio, eres el brujo de Paraguay. El brujo guaraní. Matías Maruña. Comer. ¿Tiene alguien de ustedes experiencia utilizando implantes recubiertos con plata? Yo he visto cirujanos recubiertos con plata, no. Aquí en Bolivia, yo no tengo experiencia, pero hay un colega que está en una pequeña ciudad utilizando. Y me llamó la atención, hice la revisión de la literatura, no hay nada que sostenga esa práctica, pero tampoco hay nada que esté en contra. Así que yo creo que es un proceso que se está iniciando. La plata se ha utilizado hace varios años en el tema infeccioso. Quizás sea una posibilidad en algún tiempo, pero no hay ninguna evidencia que nos apoye a decir que es mejor. Hay algo que lo que sí es cierto es que la plata tiene un bacterostático en la superficie. Sin embargo,
desde el punto de vista de pasivado en metales, es uno de los que está más activo. ¿Qué significa? Que tiene actividad iónica en un fluido biológico. Entonces, por tanto, pudiera tener una reacción inflamatoria y que quizá pudiera ser mayor que el beneficio bacterostático. Por eso no se considera como un implante definitivo, pero sí como otro tipo de implantes externos, como por ejemplo para las cánulas de Jackson o algunas heridas superficiales, por esa situación. María Patricia Pacheco Orsini, en su experiencia en la espondilodiscitis infecciosa, ¿qué esquema de amplio espectro se puede utilizar o se utiliza más? ¿Tienen algún cóctel para empezar antes de tener el antibiograma? Sí, nosotros como bomba inicial utilizamos aparte de lo clásico, ¿no? Para anaerobios, gram positivos y gram negativos, para cubrir todo el espectro, ¿no? Una penicilina de tercera, cuarta generación, quizá metronidazol para anaeróbicos y quizá un aminoglucósido como para antibióticos gram negativos, y es empírico. Ya una vez que se hace cultivo se puede cambiar o modificar si es resistente a todo con antibióticos ya de última generación, ¿no? Quizá le podría cambiar la pregunta en el sentido de que si tengo paciente dañoso, inicio el antibiótico. Si no hay déficit, inicio el antibiótico, que antes se trazona a banco, pero si tengo paciente con un déficit neurológico o por lo menos un paciente joven, siempre intento hacer la biopsia para saber Paciente que tiene una espondilodiscitis infecciosa, pero que no tiene ningún déficit neurológico ni ningún proceso de destrucción o psicosis, pero que tiene una discitis y que requiere tratamiento quirúrgico, ¿sería considerable tratarlo, impregnarlo con antibióticos unos 10 días antes de operarlo? En nuestra experiencia, quizás en pacientes añosos en pacientes añosos y una columna estable, tratamos de aislarlo por cultivo de sangre. Si tenemos un cultivo de sangre, el germen, y el paciente muy añoso con mucha comorbilidad que no se deja operar, digamos, por su comorbilidad, lo tratamos con antibióticos. ¿Por cuánto tiempo? Las 4 semanas endovenoso, 4 semanas endovenoso, y eso cambia en pacientes más jóvenes en donde sí tiene una inestabilidad, lo hacemos la cirugía, aislamos y ya iniciamos el antibiótico de amplio espectro, cetrizona banco. Sí, sí, estoy de acuerdo. Nosotros cuando es un espondilodiscitis y que no hay alteración estructural ni destrucción, pues el tratamiento obviamente es conservador, con antibiótico intravenoso, y después ya se pudiera agregar algo con los reactivos, ¿no? De inflamación, con otro tipo de, como la proteína C reactiva, el dímero D, etcétera. Ya sería cuestión de ir evaluando eso, ¿no? Porque no en todos los pacientes se resuelven las primeras semanas la infección. Otra pregunta, el doctor Rubén Cárdenas. Buenas noches. En el estudio de esta patología, me refiero al síndrome de destrucción, ¿qué se prefiere? ¿El gamagrama óseo o mejor la tomografía por emisión de positrones? Bueno, ahí como comenté, dentro del protocolo del síndrome, nosotros siempre hacemos gamagrama. Y esto no es con el objeto de ver cómo se comporta desde el punto de vista de destrucción, sino lo que comentaba el doctor Barajas, que hay muchos casos cuando son metástasis que hay un sitio primario de lesión. Entonces siempre hacemos del gamagrama para descartar que haya siembras en algunos otros lados. El PET no lo usamos, algunos lo han usado para tomar la decisión del sitio de la biopsia, pero es un estudio muy caro, no está accesible, y es más fácil hacer el estudio con una gamografía, resonancia magnética, los estudios que mencionamos en el protocolo. Entonces es gamografía en todos los casos para descartar esos casos en donde existe alguna lesión a distante o en otro sitio del cuerpo, como primero cuando se trata de una metástasis, por ejemplo. El PET, el PET lo que te define si tienes una lesión metabólica inflamatoria, pero no define si es infecciosa o no infecciosa. Solamente te habla de infección el PET, al contrario de la gammagrafía, que sí es más específica entre infecciosa y tumoral. Si hacen una gammagrafía
con galio puede dar un falso negativo hasta un 35%, perdón, hasta un 75% y con tecnesio un 35%. O sea que sí, si nosotros no lo usamos para infecciones, lo usamos para tumores, que es lo que nos interesa. Otra pregunta. En el síndrome de destrucción vertebral lumbar, ¿el mejor abordaje es lateral o posterior? ¿Y en qué caso se realiza uno u otro? Bueno, es que depende, ¿no? De la necesidad de la columna vertebral. Si hay un déficit de carga a nivel anterior, hay que hacer un abordaje que puede ser póster o lateral, restituyendo la capacidad de carga. Pero como se trata de una infección, si sea el caso, por ejemplo, de los casos que hemos visto, pues el abordaje de elección, puesto que es más está más habitualizado el cirujano, es un abordaje posterior lateral y meter la malla por una vía transpedicular, o sea, por la parte del pedículo. Entonces yo veo que es la elección, pero dependiendo de lo que necesite. Sí, al respecto, yo quería comentar que evidentemente va a depender del caso, pero hoy en día hay, digamos, un poco de volver a la tendencia a ir por anterior. Nosotros tenemos bastante experiencia en hacer el abordaje cervical por vía anterior y los cirujanos, neurocirujanos tenemos que habituarnos al abordaje anterior. Aquí tenemos expertos en esos abordajes y hay que entrenarnos en eso. Yo creo que el abordaje posterior es el que estamos familiarizados, pero en muchos casos el abordaje anterior es mucho más factible, nos permite tener unas mejores disecciones y creo que hay que entrenarnos en eso. Valerio, en nuestra experiencia, la toracotomía prácticamente dejamos de usar. Todo estamos haciendo para nivel T4 para arriba, costotrabersectomía, para nivel T4 para abajo, mini open retropleural y todo por la vía anterior. En el uso del vacuum con esponja y plata, ¿ayuda a la limpieza de las heridas infectadas con bacterias, incluso hongos? ¿Han visto buena respuesta o ayuda del tratamiento usando antibióticos específicos según el antibiograma? Doctor Solís Maldonado. Nosotros tenemos experiencia con el VAC y lo usamos sobre todo en infecciones, sobre todo ya una vez que se resolvió, insisto, el diagnóstico, cuando tenemos algunas cavidades difíciles de llenar de tejidos blandos para ir acercando los tejidos. Cuando se puede hacer de primera intención, nosotros optamos por hacer el cierre primario con antibiótico, pero en caso en donde hay una alteración o hay necrosis de los tejidos, es una muy buena opción para ir acercando los espacios hasta que se haga el cierre primero de la herida. Lo que claramente va a ayudar a la infección, así como dijo el doctor Arpista, y agregando un poquito más, es la debridación del tejido. Si hay una buena debridación, tu herida va a estar bien. Y el VAC es un buen sistema en cierre de heridas infectadas. Es una alternativa, evidentemente, pero apoyo lo que dice el doctor Alpiza. Si es posible hacer un cierre primario, debería ser la primera alternativa. Cuando eso no es posible, utilizamos el VAC, que afortunadamente ahora ya está más accesible en todos sitios. No es una terapia cara y es efectiva, pero cuando se tiene esa dificultad de cierre primario. Tengo aquí otra pregunta, el doctor José Urquizo. Felicitaciones, excelentes presentaciones. ¿Cuándo es el momento de volver a instrumentar cuando se llegó a retirar el sistema de artrodesis infectado? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Nosotros en una reinfección en la cirugía de revisión, si la hemos hecho por vía posterior, lo hacemos por vía anterior, que da muy buenos resultados y esperar un tiempo prudencial hasta que tengamos las condiciones clínicas y laboratoriales como para que podamos suplementar esa herida o por la vía posterior si es necesario. Por ejemplo, si nuestra instrumentación anterior fue muy corta o no tuvo anclaje con implantes. Sí, nosotros de primera instancia, cuando hay una infección del sistema o de la herida, en cualquier tipo de cirugía donde se utilizó instrumentación, usamos el sistema de irrigación-succión
con la aplicación de antibióticos por el antibiograma y tratamos de salvar el implante hasta donde sea posible. Cuando esto no es posible, pues hemos tratado de hacer fijaciones o más largas, tratando de evitar el sitio de la infección, como tipo antes se hacían los fijadores externos, y brincarlos hasta que estén en mejores condiciones de vida, pero tratamos siempre de salvar la fijación aún sin infección. Sí, el concepto es importante, salvar la fijación hasta donde es posible. Yo les mostré un caso desastroso en donde sensiblemente no pudimos hacerlo. ¿Cuándo hay que volver a poner el implante? Como dice el doctor Jara, utilizando otra vía, y si no tenemos la posibilidad de la otra vía, hasta que el paciente tenga estabilidad de los lactantes de fase aguda, tengamos cultivos negativos, la albúmina sea lo suficientemente adecuada, como en el caso nuestro, para tener una buena cicatrización y no una nueva apertura, tengamos una piel que nos pueda cesar. Por eso mostré ese caso desastroso, porque son cosas que pueden acontecer. Y esas consideraciones hay que tomarlas al pie del paciente en cada caso. No es lo mismo uno que otro, pero hay que estabilizar al paciente en cuanto sea posible. Sí, de hecho, nosotros tenemos la experiencia que en 2 o 3 casos, así como menciona el doctor Uchen, en casos desastrosos, nos requerimos usar unos fijadores externos como los que usan en traumatología, de esos que hacen así con tornillos de Champ. Hicimos la fijación temporal en lo que teníamos unas mejores condiciones de la fijación, y en cuanto ya teníamos una buena piel y se había resuelto el problema, procedimos a hacer la fijación definitiva. Pero un criterio importante es preservar la función por la pérdida de la capacidad de carga de la columna de carga y de protección neurológica. Eso es fundamental. El doctor Luis Javier López Ulloa hace un comentario donde dice, en cuanto al uso de la gamografía versus el PET-CT de tecnesio, es mejor utilizar este último no solo para el diagnóstico preciso de tipo oncológico, sino de la etiología infecciosa, con una sensibilidad del 89 al 100%, una certeza en la diagnóstica del 91% y un valor predictivo negativo del 100%. Gracias, doctor Luis. Bueno, doctor Alpiza, ¿quiere continuar con la discusión? Sí, o sea, no, pues yo pienso que la destrucción vertebral es siempre un reto para el cirujano de columna, un dolor de cabeza cuando las cosas se complican, como ya lo vimos en algunos casos. Entonces yo creo que la primera situación es considerar todas las posibles etiologías. O sea, tener en la cabeza y no descartar ninguna, y tener bien objetivo lo que nosotros buscamos en nuestro paciente, que es, independientemente del diagnóstico, es preservar la función neurológica, por tanto hacer un tratamiento oportuno, eficaz, y después dar el tratamiento complementario, pero definitivamente representa un reto para cualquier tipo de cirujano, un dolor de cabeza en muchos casos, y creo que todavía va a quedar mucho, ¿no?, sobre hablar sobre la mesa. Doctor Lara. Sí, perfectamente, que la estrategia quirúrgica debe ser individualizada en lo posible, aislar siempre el germen tanto infeccioso o como tumoral para definir la estrategia quirúrgica y asegurarse que la primera intervención es la que más satisfacciones puede dar. La segunda tiende a ser un error y la tercera un desastre. Sí, bueno, para concluir, hemos visto la apasionante forma de enfocar que tenemos en cada uno de nuestros países, del norte al sur al centro, y la propuesta que les hago es utilizar esta clasificación que hemos desarrollado y nos den los comentarios. Latinoamérica hoy tiene propuestas, hoy tiene ciencia, y esta clasificación que les hemos puesto en consideración, quisiéramos saber si la pueden aplicar. Evidentemente es larga, pero hay clasificaciones así largas porque requerimos evaluar todo esto. La tuberculosis, por ejemplo, es muy, muy compleja, y hemos encontrado colegas que tienen dudas. A veces se operan pacientes que no requerían operarse, a veces se dejan de operar pacientes que sí lo requerían, y esa brecha queremos disminuirla. Así que les invito, yo les he compartido ahí para que puedan escanear la clasificación y nos comenten, porque la idea es dar los instrumentos mejores que podamos para tomar buenas decisiones. Y creo que en este panel se ha mostrado nuestra experiencia latinoamericana y sobre todo las ganas que tenemos de brindarle lo mejor a nuestros pacientes y a los residentes. Sobre todo hay que darles esa posibilidad de tener información de la experiencia de los colegas que están aquí como expertos, para que puedan enfrentar los pacientes y atender
sus enfermedades de la mejor forma posible. Para mí es un honor haber sido parte de este panel de expertos y sobre todo ser parte de la FLANC, que está llevando adelante siempre la educación por delante. Muchísimas gracias. Y a nuestros nuevos panelistas agregados, doctor Pablo, doctor Gabriel, doctor Marcos, doctor Elio, si tienen algún comentario que agregar. Yo creo que es bien importante, precisamente lo que dice el doctor, se tiene que empezar a protocolizar a nivel Latinoamérica para tener bases más científicas y tener experiencia adecuada, ¿no? O sea, realmente la tuberculosis es una de las enfermedades más complejas y creo que sí es importante primeramente tener una clasificación para la toma de decisiones y algo muy importante, la parte infectológica, que es una parte básica, ¿no? O sea, digamos, el apoyo del infectólogo para que diga, o sea, cuánto tiempo debe de recibir tratamiento el paciente tuberculoso, porque de repente una de las causas más frecuentes de recurrencia es el abandono del tratamiento o los tratamientos muy cortos. Entonces yo creo que es bien importante empezar a hacer la protocolización en Latinoamérica, tanto desde el punto de vista de inestabilidad y tanto desde el punto de vista de infectología. Bueno, si no hay alguien más que comentar, doctor Luis Borba, palabras de cierre, por favor. Estás en mute, Luis. Estás en mute. Ya. La verdad, estoy acá hace horas intentando aprender un poquito, porque hace como 15 años que no pongo un tornillo y una tuberculosis creo que hace como 10 o 12 que no veo. Pero el conocimiento y el nivel de la enseñanza en la FLANC está cada vez más alto. Por eso creo que esos webinars son fundamentales para gente que va educando y ver que la realidad en cada país es completamente diferente. Y el tratamiento muchas veces puede tener la experiencia de uno con otro para que pueda aprender cada vez más. Muchísimas gracias, que creo que aprendí mucho acá. No sé si voy a utilizar mucho, pero que aprendí bastante como neurocirujano. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Y nos vemos en 15 días, ¿no? En nombre de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, de la presidencia y del comité administrativo, les agradecemos a todos este webinar y los esperamos en el mismo canal amigo, en 15 días, la Universidad FLANC, con el temas todavía de columna, y muchísimas gracias a todos. Enhorabuena. Muchas gracias. Buenas Gracias a noches. ustedes. Saludos. Gracias. Chao, chao, Saludos para todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias.